Hola, hoy quiero contarte cómo puedes sentir que tu vida se ha visto alterada desde que tuviste un aborto voluntario y te voy a contar qué puede haber pasado. Si ponemos una línea que nos separe la alegría del dolor, te voy a enseñar un poco la curva emocional a lo largo del tiempo, ¿eh? Un embarazo no deseado se ubica aquí. ¿De acuerdo? Es como que no es lo que esperas, tú tienes tu vida, posiblemente quieres seguir haciendo tu vida tal como lo estás haciendo, sea porque te va bien, sea porque no te va bien, y en esta búsqueda de encontrar a alguien con quien estar, o en esta búsqueda de cambios, o en esta búsqueda de afecto o emocional, o simplemente de diversión, etcétera, sucede un embarazo no deseado. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí tu vida se rompe, es como, esto es otro escenario que no contemplabas, este es un escenario en el que no querías entrar, que no estaba esperado, no estaba buscado. Bueno, a lo mejor también puede suceder en una pareja, en un matrimonio que ya tienen hijos, bueno, una pareja que ya tienen hijos y que de pronto llega un embarazo que no esperaban y no buscaban. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? Lo primero que buscamos es que estamos en un escenario de dolor, porque eso no lo queríamos. A partir de ahí, ¿cómo queremos intentar mantener la vida tal como estaba? Para mantener la profesión, para mantener la libertad, porque no tenemos recursos sean de tiempo, de dinero, de energía, de circunstancias, de capacidad, de sentirse adulto suficiente. Entonces decimos, vamos a elegir la opción del aborto, o de la pasilla del día después, depende de cuán antes o cuán más tarde se haya detectado el embarazo, ¿no? Y todo eso es con un intento de que nuestra vida vuelva aquí, de que vuelva a un punto de alegría. Entonces sucede el aborto en cualquier formato, ya digo, de intervención o a través de medicamentos, ¿ok? O cualquier otra manera de que suceda el aborto, entendiendo voluntario, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Tú piensas que has podido parar una circunstancia que iba a ser difícil, ¿no? Y que tú te imaginabas que si esa criatura venía o seguías con el embarazo, tu vida estaría aquí, ¿no? Entonces dices, no, como no quiero este escenario porque no lo puedo abordar o simplemente porque no quiero, pues opto por este aborto voluntario pensando que entonces tu vida estará aquí, ¿no? Entonces, a lo mejor por un tiempo, quizás estás aquí, o quizás estabas de aquí, pero estás aquí sin el bebé. ¿Qué pasa? Que puedes descubrirte que años después resulta que las cosas no son como te esperabas y tú no estás aquí. Entonces, a pesar de que el bebé no está, el embarazo no prosiguió, tú puedes sentir que tu vida vuelve a estar aquí. Y que se dan una serie de circunstancias o de sensaciones, tanto físicas, emocionales, de cualquier tipo, que te llevan a que estés aquí. Porque el aborto, aunque no se cuente, tiene unas consecuencias. Y estas consecuencias no son lo que esperábamos y estas consecuencias nadie nos las ha contado. Las tienes en otros vídeos. Hay otros vídeos donde yo cuento todo el impacto de una partida de un bebé, sea por aborto voluntario o involuntario. En este caso estamos abordando la curva de un aborto, la curva emocional y vital de un aborto voluntario. Porque entre esto y esto pueden pasar entre meses y años. Y si pasan entre meses y años, lo que sucede es que tú no asocias estas consecuencias con esta situación, que en verdad no se ha visto prolongada en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Yo no te cuento esto para que te quedes aquí, yo te cuento esto para decirte, oye, si estás aquí,
Date cuenta que esto arranca de aquí, aunque hayan pasado años, aunque ya tengas 30 años más y hayas tenido otros hijos o otras hijas que ya sean, pues eso, 30 y pico de años. Si tú te vives con estas consecuencias, sean físicas, emocionales, espirituales, tú has intentado lidiar con tu vida tirándola adelante como has podido, pero si tú te sientes aquí, que sepas que hay una posible sanación dentro de lo sucedido. Te pido por favor que mires el vídeo donde yo cuento por qué las almas quedan vinculadas desde el momento de la concepción, y en ese vídeo podrás ver y entender por qué tú te vas para aquí, por la unión del alma, porque sigue habiendo un alma, has abortado un cuerpo. Pero hay un alma, había un alma de un bebé. Y la presencia de esta alma, que no está sanada contigo, da unas consecuencias. Entonces, si tú quieres estar en esta franja de la alegría, si tú quieres volver hacia aquí, no puedes volver tú sola o tú solo o vosotros como pareja, sino que tenéis que ir juntos. Hay una manera de sanar esto. Una manera de sanar a nivel espiritual. Yo no te hablo del físico, te hablo del nivel espiritual, a nivel de conciencia. Yo no te digo, no te puedo prometer de que tú vayas a estar en la alegría, pero sí, si tú pones atención para sanar, quizás no va a ser todo tan doloroso, porque parte de este dolor es consecuencia de lo que no se ha entendido o de lo que no se ha visto o de lo que no se ha resuelto a nivel espiritual. Por tanto, amiga, amigo, os invito a replantearos esta decisión, no tanto porque podáis volver atrás en el tiempo desde esta perspectiva, pero sí que desde esta perspectiva podéis ir atrás, retomar lo que quedó aquí cortado y ponerlo en orden, ¿vale? Eso es posible y simplemente te pongo la explicación para que puedas entender el recorrido que has vivido. El 100% de las mujeres con las que hablo, claro, las que ya contactan conmigo de que han tenido abortos voluntarios, me remiten unas mismas sensaciones, son unas sensaciones que ya se repiten en muchos casos. Y bueno, si tú has tenido un aborto y no lo sientes, pues yo creo que no estarías tampoco escuchando este vídeo. Pero si tú lo has tenido y sí sientes que pasan cosas y te hueles o sospechas de que tienen que ver con esto, yo te lo confirmo, porque aunque hayan pasado 30 años, eso es así o eso puede ser así. Te invito a que sanes esto, que es posible, para que tu vida pueda volver a cambiar y pueda volver a ir en la dirección que un día creíste que se podía ir de esta manera y que ahora va a tener que poner un plus para llegarse hasta ahí. ¿De acuerdo? Si crees que es interesante y crees que te ha gustado esta explicación, por favor le das al like, y si crees que puede haber otras personas, otros hombres, otras mujeres que pueden verse beneficiados de entender esto, yo te agradecería si lo compartes. Muchas gracias y ya sabes que puedes suscribirte al canal y seguir con otras explicaciones que voy dando sobre toda esta temática. Un saludo.